¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Estamos aquí con algo de lluvia, con truenos, relámpagos, y ahora sí que literalmente llueva, truene, relampaguee. El Señor se glorifica en todo momento. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, ahí en Juan. Estamos empezando el libro de Juan y acabamos de terminar precisamente el libro de Lucas. No lo vimos todo completo en el sentido de ir versículo por versículo, sino que fuimos viendo algunos pasajes en los que había enseñanzas importantes, enseñanzas claras, específicas, y el Señor nos fue dando su palabra cada vez que estábamos aquí los miércoles o los domingos. Aprovecho para decirles que estamos aquí los miércoles a las 7:30 de la noche por internet, aquí en estas páginas, a las 7:30 de la noche también los domingos, y ahora vamos a estar los sábados a las 10 de la noche en el programa Por Amor a las Almas en Radio Eterna 96.1. Próximo sábado iniciamos para que sintonicen el 96.1 de FM o busquen la página de Radio Eterna Live ahí en Facebook. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a ver este pasaje que está en Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. El tema o el título de la meditación es la gran bendición de recibir al Señor. Le voy a dar lectura. Si ustedes gustan seguirme en sus Biblias, y si no tienen Biblia, como quiera, yo aquí lo leo y usted puede escuchar. Dice así la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, por darnos tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de vivir un día más, de estar aquí, Señor, meditando en tu palabra. Te ruego que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos salir edificados, que podamos, Señor, gloriarnos, Señor, en conocerte cada vez más. Gracias, bendito Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien. ¿Ha escuchado alguna vez la expresión "le invito a recibir al Señor Jesucristo"? Yo creo que todos hemos escuchado esta frase. Antiguamente era predicada solamente por la iglesia cristiana esta invitación de recibir al Señor. Pero luego las religiones, fueron adoptando las expresiones que escuchaban mencionar de boca de la iglesia del Señor. Pero esta expresión precisamente fue tomando en las diferentes religiones distinto significado. Cada vez que lo pronuncian se refieren a distintas cosas. La mayoría lo usa para hacer proselitismo, es decir, para atraer nuevos adeptos a las religiones de
del mundo. Y le dan ese significado, precisamente el de cambiar de religión. Otro significado que pudieran darle es el de cambiar de costumbres o tradiciones. Es decir, el hecho de que haya ciertas cosas que se practiquen en una familia o en una comunidad. Cuando una persona cambia de religión o entra a una religión, estas costumbres son rechazadas por dicha religión y la persona deja de practicarlas. Sin embargo, estas costumbres y tradiciones aún continúan en el corazón de la persona, porque el problema no está en practicar o no dichas costumbres y tradiciones. El problema está en el corazón del hombre. El hombre pudiera cambiar en el exterior, dejar de hacer ciertas cosas, pero si no cambia en el corazón, entonces no cambia para Dios. Cambia para el hombre, cambia para el mundo. El mundo lo ve diferente, pero ahora Dios ve su corazón y Dios sabe que las mismas cosas que acostumbraba a hacer anteriormente, lo único que está ocurriendo es que esas cosas las hace únicamente en su mente y en su corazón. Y vive la persona de una apariencia religiosa. Por eso, si hemos escuchado esta expresión, le invito a recibir al Señor Jesucristo en el corazón o como su Señor y Salvador, quisiera que fuéramos a la palabra para saber qué es lo que significa esta expresión, para saber que es una bendición, una gran bendición, recibir al Señor en nuestro corazón, recibirlo con todo nuestro corazón. Vamos al texto en el que vamos a meditar. El texto es inicialmente en el versículo 11, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me gustaría que pusiéramos atención primeramente en la frase lo suyo y que pensáramos en que todo le pertenece al Señor. El Señor, hermanos, el Señor Jesucristo creó todas las cosas. El Señor Jesucristo creó a los ángeles, creó los mares, creó los cielos, la tierra, las montañas, los continentes, todo lo que habita en el planeta. Creó las estrellas, todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, todo lo que podamos ver, aún lo que el hombre pudiera inventar, lo inventó basándose en lo que Dios ya creó, utilizando los modelos de Dios. Así es que la patente la sigue teniendo Dios. Por ejemplo, el lente de una cámara está hecho basado en el ojo humano. ¿Quién tiene la patente entonces? Es Dios, no fue el hombre. El hombre se jacta de haber inventado muchas cosas, pero dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. Dios ya lo creó todo. El hombre tiene creatividad, porque eso es lo que Dios puso en el hombre. Puso inteligencia, puso sabiduría, puso sensibilidad artística. Y el hombre hace muchas cosas, pero todo lo que hace, lo hace inspirado en la creación de Dios. No hay nada nuevo que el hombre pueda inventar. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos toda la creación de Dios, todo lo que Él hizo, todo le pertenece a Dios. Y aquí en este versículo dice lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es todo lo que a Él le pertenece, y le pertenece a Él
porque Él lo creó. Eso ya es de Él. Aunque el diablo ha ganado mucho terreno en muchas personas, mucho territorio aquí en la tierra, incluso ganó mucho terreno en el cielo, pero luego Dios tuvo que expulsarlo junto con todos sus seguidores, ángeles, y fueron encarcelados en el abismo. Ahora muchos de esos ángeles caídos, que son demonios, junto con el diablo, están vagando por la tierra, buscando como león rugiente a quien devorar, a destruir, a matar. Eso es a lo que vino el diablo. Pero aún así, aun cuando el diablo haya ganado terreno de este modo, aún así Dios sigue siendo el dueño de todo. A Dios le pertenece todo, porque Dios creó aún a ese ángel que cayó del cielo, que fue arrojado de allá y que fue destituido del lugar privilegiado de alabanza a Dios en el que se encontraba, liderando la alabanza de los ángeles. Fue arrojado al abismo. Entonces, aún el diablo, aún los demonios fueron inicialmente una creación preciosa de Dios, pero luego ellos se corrompieron, fueron expulsados, pero todo le sigue perteneciendo a Dios, y Dios sabe lo que hace con su creación. Él creó a los ángeles, Él creó todas las cosas, todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe en los cielos, todas las constelaciones, los planetas, todas las galaxias, todo el universo que parece infinito, pero que no lo es, porque el único infinito es el Señor. El Señor creó todas las cosas, hermanos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. El Señor Jesucristo creó todo. Él es la palabra de Dios que creó todas las cosas en el mundo. El Señor también creó a la humanidad. La creó para su gloria, pero también para tener comunión con la humanidad, para tener comunión contigo y conmigo. Para eso nos creó, para que nosotros nos comunicáramos con Él, para que le amáramos y para que Él nos amara. Una relación de padre e hijo. Así, de esa manera nos creó en un principio, allá en el huerto del Edén. Sin embargo, el hombre pecó a la manera de la transgresión de Adán. Pecó en desobediencia en su corazón principalmente, luego en el acto del pecado, desobedeciendo a Dios, y también fue arrojado del huerto del Edén. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Antes el hombre se paseaba con Dios en el huerto del Edén, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, no había nada que se interpusiera entre ellos, no había nada, no existía el pecado aún en el hombre. Luego el hombre desobedeció y fue arrojado de la gloria de Dios. El Señor creó a la humanidad. Toda la creación le pertenece a Dios, porque eso es lo suyo. Cuando dice aquí lo suyo, se refiere a toda la creación. Pero hay algo también, que cuando dice lo suyo aquí en el versículo 11, se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado del Señor. Ese pueblo también fue creado por Dios, porque también es parte de la humanidad. ¿De dónde surgió el pueblo de Israel? Surgió de los caldeos, surgió de una tierra donde había idolatría, donde nadie conocía a Dios, por allá por Mesopotamia. Luego Dios llamó a un hombre llamado Abraham, lo llamó para que de él saliera el pueblo de Dios y para que de su simiente viniera, es decir, de su herencia, de sus hijos, viniera el Señor Jesucristo, encarnado, para que viniera y naciera aquí en la tierra, para rescatar al hombre que había caído de la gracia de Dios.
El pueblo amado Israel, Dios lo escogió. El pueblo amado Israel tenía garantizada la salvación. La salvación siempre ha sido por gracia. Cuando fue dada la ley, la salvación no era por cumplir la ley, porque la palabra misma nos da testimonio de que no hay nadie que pueda hacerlo. La salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por los medios que el Señor ha provisto, no por nuestros medios, sino por los medios de Dios. Lo que se hacía antes era que se hacían sacrificios con animalitos, con corderos, machos cabríos, para que fueran cubiertos los pecados. Pero la salvación, todos los hombres que fueron salvos en el Antiguo Testamento se salvaron porque iba a venir uno que representaba toda la ley y todos los sacrificios que se hacían y que estaban instituidos en ella, que es el Señor Jesucristo. Él vendría a cubrir, no solamente a cubrir, sino Él vendría a pagar y a borrar el pecado de todo aquel que arrepentido viniera a sus pies y se reconciliara con el Señor. A eso vino el Señor, a reconciliar al mundo con Dios. El Señor Jesucristo, que es el dueño de toda la humanidad, el dueño del mismo pueblo de Israel, vino a salvar a su pueblo principalmente. A lo suyo vino. Esa es su pertenencia, esa es su potestad. La humanidad, la creación y también su pueblo Israel le pertenecen a Él. Por eso vino el Señor. Principalmente vino a los suyos. Dice aquí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque se refiere al pueblo de Israel. Aún así, hermanos, cuando el Señor es el Rey de todo, de toda la creación, aun cuando el Señor le pertenece todo, porque Él creó todo, aún así se humilló y vino al mundo. Vino, dice aquí el versículo 11, a lo suyo vino. A Él le pertenece todo. Pero cuando Él creó todas las cosas, hermanos, Él estaba en su trono, a la diestra del poder de Dios, del poder del Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo cohabitaban en la eternidad. Ninguno de ellos fue creado. Dios no fue creado. El Hijo de Dios no fue creado. El Espíritu Santo de Dios evidentemente tampoco lo fue. El Dios trino que tenemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habitaban juntos en la eternidad y reinaban. Cuando crearon a los ángeles en los cielos y en la tierra, la humanidad y toda la creación, las estrellas, el Dios trino reinaba y reina en todo, por encima de todo y de toda la creación. Y el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, estaba donde a Él le pertenecía estar, donde a Él le correspondía estar, en el trono de Dios, a la diestra del poder del Padre, del poder de Dios. Y de ahí fue donde vino. El Señor Jesucristo vino a la tierra, renunciando a su gloria eterna. Él no tenía por qué venir, hermanos. De hecho, Él iba a exterminar todo. Él iba a exterminar el Señor Jesús, porque ahí en Génesis capítulo 6 habla de Dios el Padre, pero también ahí está intrínseca, está también fundida la misma voz del Señor Jesucristo, la voz de mando, la voz de arcángel, con trompeta de Dios y con poder de Dios, la misma voz del Señor, el Espíritu Santo también, tronando con todo su poder, con toda su gloria, hablando en toda su ira por el pecado que el hombre había cometido. Estuvo a punto de exterminar completamente a la humanidad, pero no lo hizo. Dejó a una familia,
para que la humanidad tuviera otra oportunidad más. Y por eso la humanidad, hermanos, aunque fue exterminada, esa familia que quedó, la familia de Noé, de él vinieron hijos, y esos hijos poblaron toda la humanidad, y de ahí venimos nosotros. Por eso el Señor tuvo amor por nosotros, porque Él sabía que nosotros íbamos a venir a este mundo. Él renunció a su gloria para venir a salvarnos. Él vino también, hermanos, tomando forma de siervo. Él renunció a su gloria de estar en su trono de gloria, de ser un rey, de ser el rey de reyes. Vino a la tierra tomando forma de siervo, es decir, de hombre. Nosotros somos servidores de Dios, servimos a Dios. Aún los impíos sirven a Dios, aunque no estén conscientes de ello. La voluntad de Dios se hace en toda la tierra. Aunque el hombre mismo no haga la voluntad de Dios conscientemente, aunque no se proponga hacer la voluntad de Dios porque no le importa hacer la voluntad de Dios, y eso Dios lo toma en cuenta también como un pecado, el estar en contra de la voluntad de Dios, el no hacer su voluntad. Pero aún así el hombre obedece a la voluntad de Dios sin estar consciente de ello. El mismo Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. El mismo Dios llama a Ciro, el rey de Persia, también lo llama mi siervo. Ellos dos sirvieron a Dios, pero no eran servidores de Dios con todo su corazón, como si fueran hijos de Dios. Simplemente hicieron la voluntad de Dios porque Dios así lo determinó. La voluntad de Dios se hace aquí en la tierra, hermanos. Entonces, el hombre es el siervo de Dios. El hombre sirve a Dios, aunque no quiera, y servirá a Dios también cuando esté aún en contra de la voluntad de Dios, porque Dios siempre va a cumplir sus propósitos y Dios siempre saldrá victorioso. Si estamos del lado de Dios, saldremos victoriosos. Si estamos en contra de Dios, saldremos derrotados. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, vino a tomar esa forma del hombre, de siervo. Era como rebajarse a lo más vil y menospreciado, a lo más sucio, porque Él siendo un Dios santísimo y nosotros siendo una raza pecadora que proviene del mismo pecado, que fuimos concebidos en pecado, el Señor Jesucristo vino y se encarnó y se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. En Él no había pecado. Su carne era semejanza de carne de pecado. Por sus venas corría sangre. Él también podía padecer enfermedades. Él era susceptible a ser dañado de su cuerpo. Por eso la crucifixión fue efectiva, porque su sacrificio fue en derramamiento de sangre de un hombre, el hombre que nos salvó, el Señor Jesucristo. Él vino a tomar forma de siervo y vino pagando un precio como el peor de los pecadores. Aún siendo el dueño de todo, el Señor vino a pagar un precio como el peor de los pecadores, un precio muy grande. No tenía el Señor por qué ponerse en el lugar de nosotros como pecadores que somos, y ser clavado en esa cruz y ser exhibido públicamente en una vergüenza pública, en un escarmiento para los delincuentes, para que aprendieran que eso les iba a pasar si se portaban como ese hombre que estaba ahí clavado, que en realidad no había hecho nada y que había dado su vida por nosotros. Pero el mundo no lo consideraba así. Para el mundo ese hombre
que estaba clavado en la cruz era tan culpable como los dos ladrones que estaban a sus lados. Pero el Señor, hermanos, fue considerado como el peor de los pecadores, pero sin pecado, sino que llevó la culpa encima de Él. Él vino pagando un precio como el peor de los pecadores, aún siendo el dueño de todo. Y también aquí este versículo habla, hermanos, de el terrible caso de los que rechazan al Creador. El terrible caso de los que rechazan al Señor Jesucristo. Dice el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podemos pensar en dos sentidos respecto a este versículo o respecto a esta frase. El primero es que su pueblo Israel no le recibió, y el segundo, que la humanidad no le recibió. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, no le recibió. No todos, obviamente los apóstoles sí le recibieron y eran su pueblo. Solo uno, que fue diablo, que fue traidor, fue el que no le recibió de entre los apóstoles. Pero los 11 y los demás discípulos, los 70 discípulos que fueron enviados a predicar el Evangelio, primeramente los 12, luego los 70, los más de 500 hermanos a los que se les apareció el Señor Jesucristo cuando resucitó, todos los que le seguían y que realmente habían recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, todos ellos sí le habían recibido, pero la gran mayoría no había recibido al Señor. La gran mayoría del pueblo de Israel no le recibió, así como sigue pasando en la actualidad. Y desde ese año hasta la fecha, siglo tras siglo, ha pasado lo mismo. Solo unos cuantos de su pueblo se han convertido al Señor, pero la gran mayoría sigue con el corazón endurecido. El pueblo de Israel no le recibió. Y esto fue tan grave, hermanos, tan terrible. Porque cuando dice aquí, hermanos, los suyos, se refiere a su pueblo, a su familia, a sus mismos hermanos, que debieron haberle amado, debieron haberse alegrado como aquellos pecadores también de su pueblo, que eran rechazados por los escribas y fariseos, pero cuando Él les predicaba que ellos podían ser aceptados por el Señor, si acaso se arrepentían de sus pecados, si acaso ellos dejaban transformar su vida por la verdadera palabra de Dios y no las mentiras de los escribas y fariseos, si acaso ellos hacían eso, si ellos de todo corazón recibían al Señor, ellos serían también recibidos en el reino de Dios. Y eso fue una gran noticia para ellos. Estaban muy contentos por eso. Si tan solo todo el pueblo de Israel lo hubiera recibido así, hermanos, si hubieran reconocido su condición como pecadores, si los escribas y fariseos, si el grueso de la población, todos los que gritaban crucifícale, 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 si todos ellos hubieran doblegado su corazón ante el Rey del universo, el que los había creado, y el mismo Señor que era su hermano, que era su padre, que era su amigo, que había venido a su casa, que era la casa de Israel, si tan solo le hubieran arropado y recibido, ellos también hubieran recibido la salvación. Pero Dios tiene sus propósitos, hermanos. El corazón de ellos fue endurecido. El diablo endureció el corazón de ellos para que pudiera realizarse la obra de salvación que el Señor hizo por nosotros. El pueblo de Israel no le recibió, los suyos. Si tú has recibido al Señor,
y te ha rechazado tu familia, no te preocupes. El Señor ya pasó por eso. Al Señor Jesucristo ya lo rechazó su familia. Aquellos que debieron haberlo amado, lo rechazaron y lo mataron. No solamente lo rechazaron, sino que lo mataron. Si tú recibiste al Señor y eso te ha hecho ser expulsado de tu familia, si tu familia te ha dado la espalda, si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, familia cercana, familia lejana, te han dado la espalda porque ahora tú tienes al Señor, créeme que estás viviendo el verdadero cristianismo. Estás viviendo lo que realmente vive un hijo de Dios, porque el mundo va a aborrecer siempre lo que es de Dios. Si tú fueras del mundo, el mundo te amaría, pero te aborrece porque eres de Dios. No te preocupes. Al Señor, su familia, un día le dio la espalda, pero fue para que nosotros pudiéramos ser salvados. Así es que el Señor entiende ese sufrimiento que pudieras estar teniendo. El Señor te recibe. Si tu familia te ha rechazado, el Señor te recibe en sus brazos, te recibe a sus pies y te levanta y te lleva con Él de su mano y nunca te va a rechazar. La humanidad también, hermanos, la humanidad no le recibió. Y en el mismo caso del pueblo de Israel, la humanidad también sigue rechazando al Señor porque no le conoce. Solamente por eso, porque no saben quién es. Los que le crucificaron no sabían lo que estaban haciendo. El mismo Señor dio testimonio de ello. La humanidad no le recibió, y la humanidad, como ya lo comentamos, la humanidad es de Él también. El mundo que fue creado por Él, pues también fue su casa. También es su casa. Es el estrado de sus pies. El mundo, hermanos, es el estrado donde el Señor pone sus pies para que Él sea glorificado, el Altísimo, el Dios Santo y poderoso. Pero la humanidad, hermanos, no le recibió y no le recibe aún porque no le conoce. Porque si le conocieran, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero nosotros, hermanos, nosotros le hemos recibido. Nosotros, que éramos parte de la humanidad, los gentiles, que no éramos del pueblo de Israel, le hemos recibido al Señor, sabiendo que nosotros, hermanos, esta tierra es el estrado de sus pies, y nos humillamos ante Él, y nos gloriamos en conocerle. Gracias a Dios, hermanos, que nos dio la oportunidad de recibirle. ¿Cuál es el destino de los que le rechazan? Ahí mismo en Juan, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 17. Lo voy a leer desde el 17 para enfatizar que el Señor no vino a condenar, pero si las personas rechazan al Señor, se condenan solas. Dice, porque no envió Dios a su Hijo, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El destino, hermanos, de todo aquel que rechaza al Señor es la condenación. Nosotros no tenemos un mensaje de condenación, sino de salvación. Cuando nosotros predicamos al Señor, tal vez tú no conocías al Señor y has escuchado en el camión, en la calle, en alguna iglesia, en la tele, en el internet, has escuchado la predicación acerca del Señor Jesucristo. Tal vez lo hayas escuchado.
Y esa predicación no es de condenación, es de salvación. Sin embargo, el Señor también nos manda advertir que todo aquel, porque se debe de predicar el mensaje completo, que todo aquel que rechaza al Señor ya ha sido condenado. La condenación ya está. Desde que una persona nace en esta tierra, nace en pecado, la condenación ya está. El hombre ya viene con la condenación desde que nace. Luego el hombre conoce al Señor, tiene la oportunidad de conocerle y de salvarse. Pero si lo rechaza, él ya tiene la condenación, porque el hombre vive en pecado. El Señor puede rescatarnos de esos pecados y Él puede salvarnos de esa condenación. Por último, hermanos, ya para concluir, la gran bendición de recibirle. En el versículo 12, un versículo precioso que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como muchos en su pueblo le rechazaron, también muchos lo recibieron. Así como muchos también en su pueblo lo recibirán. Muchos gentiles también lo recibieron, como muchos lo han rechazado y muchos le siguen rechazando. Su pueblo, hermanos, le recibió, una pequeña parte de su pueblo le recibió. Gracias a Dios, porque ellos verán la gloria de Dios. Porque el mismo pueblo de Israel, hermanos, que se ha salvado por la gracia del Señor, por el sacrificio que hizo en la cruz, verán la gloria de Dios y se salvarán junto con nosotros, igual que nosotros, en el mismo nivel de salvación. El pueblo de Israel no está en un nivel más alto de salvación que nosotros. Esa es lo más precioso de ese tesoro, que es tanto para el pueblo de Israel como para nosotros de la misma manera. Para nosotros no es un poquito o las obras nada más. Para nosotros es todo el tesoro, así como también para el pueblo de Israel. Había una barrera entre el pueblo de Israel y los gentiles que fue derrumbada por el Señor. Y ahora el pueblo de Israel y los gentiles que creen en el Señor Jesucristo son unidos en un mismo cuerpo, la misma iglesia del Señor, que está conformada por judíos y gentiles. Entonces, todo aquel que recibe al Señor, así como su pueblo, es salvo y recibe ese gran tesoro de salvación, esa gran bendición de recibirle. Muchos gentiles también le recibieron, muchos de los gentiles, entre ellos nosotros, también le hemos recibido. ¿Qué gran bendición es, hermanos? ¿Qué gran bendición es? La bendición es que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente hijos de Dios como tener un nombre nada más, como decir, solamente son hijos de Dios porque así les dicen los hijos de Dios. No es solamente eso, sino que tú pasas a ser hijo de Dios si tú recibes al Señor en tu corazón. Si tú ves hacia la cruz de Cristo, que Él pagó por tus pecados en la cruz, derramando su sangre preciosa por ti, y le ves como crucificado, pero también como resucitado de entre los muertos, que resucitó con gran poder y gloria, y que se apareció a los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Si tú crees que el Señor está vivo y que reina a la diestra del poder de Dios, y tú invocas su nombre para salvación, Él te salvará. Él te salvará, es la gran bendición. Pero no es solamente que eres recibido como parte de un grupo, como de una religión. No es solamente, Dios no te recibe así, como si fueras adoptado, solamente como si fueras alguien más ahí en una familia. El Señor te recibe tal cual como su hijo y te convierte en su hijo con la naturaleza de un hijo de Dios, una naturaleza diferente,
Ya no una naturaleza pecaminosa, sino una nueva naturaleza, con nuevos deseos, con la mira hacia los propósitos de Dios. Una gran bendición, hermanos. Ahora tú pasas a ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. No es solamente una etiqueta, como las bebidas, como la comida. No es solamente un nombre, sino es la esencia. Es la esencia de que ahora eres hijo de Dios. Es la potestad, el derecho que se te da, que ya no te será quitado. Nadie te lo va a quitar, ni el mismo Dios te lo quitará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así dice su palabra. ¿Quieres recibir esa bendición? Seguramente ya lo recibiste. Seguramente ya eres hijo de Dios y ya estás disfrutando de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de formar parte de la familia de la fe, de ser un ciudadano del reino de los cielos. Ya estás disfrutando de todo eso, de ser cuidado por los ángeles del Señor, de ser recibido en una familia en la iglesia, de tener la convicción de que Dios te acompaña, de que Dios está contigo, de que Dios te bendice, de que Dios escucha tus oraciones, de que Dios te habla con su palabra. Tal vez ya tengas esta bendición, tal vez no la tengas. Tal vez tú estés escuchando este mensaje y tú quieres recibir esa bendición y tienes dudas de cómo hacerlo. No es, ya dijimos, no es cambiar de religión, no es entrar a un grupo religioso, es que tú recibas al Señor como crucificado, que pagó por tus pecados, que tú recibas al Señor como glorificado, como resucitado de entre los muertos, como algo real, que se apareció a los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez, y que le vieron cómo se iban. Si tú le has recibido, si tú quieres recibirle así, puedes hacerlo en una oración de fe. Te voy a invitar a que hagas una oración para que recibas al Señor, si no la has recibido. Te voy a ayudar, repite conmigo: bendito Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de vivir en este día. Ayúdame, Señor. Hay pecado en mi corazón. Le he fallado a mi familia. He engañado a las personas. He defraudado. He pecado. He mentido. He robado. He hecho cosas que a ti no te agradan. Pero sé que tú tienes un gran amor y que a través de tu palabra tú me dices que si yo recibo esa gran salvación por medio de mi Señor Jesucristo, yo seré tomado como tu hijo, como parte de tu familia, Señor. Ayúdame, Señor. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Cambia mi naturaleza, cambia mi corazón, renueva mi corazón, entra en mi corazón. Yo reconozco que derramaste tu sangre en la cruz para pagar por mis pecados. Me entrego a ti, Señor. Quiero ser tu hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si no habías recibido al Señor anteriormente, hiciste esta oración de corazón, con fe, comunícate con nosotros. Mándanos un mensaje. Ahí también viene el teléfono, me puedes llamar. Puedes contactarme por WhatsApp. Mi nombre es Eric Torres. Puedes mandarnos un mensaje, puedes hacerme una llamada. Contáctanos para ayudarte a seguir creciendo en la fe. Gracias a Dios si tú hiciste esta oración. Coméntalo ahí
en los comentarios si tú hiciste esta oración, si tomaste esta decisión de recibir al Señor. Amén.